Generalmente los fondos de real estate principalmente tienen un research muy potente en el cual ante todo miran, digamos, el marco institucional de los mercados para proteger la inversión, ¿no? Entonces, la seguridad jurídica, la transparencia a la hora de invertir en real estate es clave, ¿no? Habiendo superado ese filtro, obviamente se pasa ya a un análisis más macroeconómico respecto, bueno, a las principales variables, como bueno, inflación, tasa de crecimiento, eh, desocupación, etcétera, como para, habiendo pasado ese nuevo filtro, centrarse ya en el mercado inmobiliario. Obviamente también son muy importantes, como tú decías, aspectos legales, fiscales, sucesorios a la hora de invertir, que hay que tener en cuenta porque pueden que una muy buena inversión se termine convirtiendo en algo regular por no considerar esos aspectos. Eh, entonces, en el sector, en el análisis de los mercados es clave evaluar el ciclo en el cual se encuentra el mercado. Todos los mercados tienen un ciclo que dependiendo el mercado, digamos, y las fases de cada ciclo puede demorar entre 10 y 15 hasta 20 años, con lo cual es clave entender en qué fase del ciclo está no solo el mercado, sino que los distintos segmentos, ¿no? Y luego, obviamente, ver la profundidad del mercado, o sea, el volumen que tiene el mercado, las tasas de financiamiento. Al final, los mercados desarrollados funcionan con financiamiento, en donde la gente accede al inmueble a través de préstamos hipotecarios, que hoy estamos viviendo las tasas más bajas de la historia, y obviamente los fondos también aprovechan ese financiamiento para hacer más eficiente la inversión, tomando apalancamiento y mucho más en este contexto de tasa cero, ¿no? Entonces, como decíamos antes, el 83% de la inversión está hoy centrada en Estados Unidos y Europa, principalmente por este marco jurídico, institucional, reglas claras y una economía bastante previsible, ¿no? Lo otro que tienen en cuenta los grandes fondos, obviamente, son las oportunidades y las crisis. El fondo más grande del mundo de real estate, que es Blackstone, para que se den una idea, en el año 2015-16 llegó a España y colocó más del 25% de su fondo, cerca de 30 billions, en real estate en España. O sea, cuando España a nivel global representa el 1,4% de la inversión que absorbe de los 200 fondos más grandes del mundo. Y Blackstone puso prácticamente el 20% solo en este mercado, que es un mercado relativamente pequeño frente al mercado, por ejemplo, de Estados Unidos, que se lleva casi un tercio de la inversión global. ¿Y por qué lo hizo? Obviamente por los grandes retornos que podía obtener y vino obtuviendo durante todos estos años. De hecho, en abril, en plena pandemia, Blackstone levantó el fondo más grande de la historia para invertir nuevamente en Europa, porque sabía que iban a ser, o preveía que iba a ser el mercado más castigado a nivel real estate. 9.800 millones de dólares, el fondo más grande de la historia para invertir en Europa, ¿no? Entonces, la visión nuestra de los mercados, en general, obviamente, los segmentos de oficinas, hotelería y retail han sufrido en todo el mundo, eh, pero se ha visto una gran diferencia entre lo que pasó en el mercado residencial en Estados Unidos, por ejemplo, con lo que está pasando en Europa, ¿no? Estados Unidos fue el gran favorecido por la baja de tasa fuerte que hubo y el bajo inventario. Tuvo la subida interanual más pronunciada de la historia, con un 14,8% de apreciación, las viviendas unifamiliares, que databa de 1968, un récord en apreciación de ese tipo, ¿no? Y además en un mercado que ya estaba en sus máximos, o sea, Estados Unidos estaba totalmente recuperado y en prácticamente todos sus segmentos con valores máximos históricos. Sin embargo, fue impresionante la suba que tuvo. El inventario hoy es mínimo, es el inventario más bajo de los últimos 40 años, con 2,7 meses de stock en el mercado residencial. Hubo un 24% más de solicitud de hipotecas que en el año 2019, en lo que va del año 2020, y récord de operaciones
previo a la pandemia en febrero y post pandemia en agosto, ¿no? En lo que es el mercado residencial. Entonces, vemos un mercado muy, muy fuerte, muy consolidado, con valores superando los récords históricos, con lo cual creemos que va a seguir siendo un mercado atractivo y seguro, pero difícilmente se puedan obtener grandes rentabilidades, principalmente en residencial. Claro que sí, en oficinas, retail y hotelería va a haber más oportunidades, pero obviamente habrá que ser muy selectivos por el cambio estructural, principalmente en retail y oficinas que se está dando. En cambio, España, lo que hablábamos antes, como comentaba Carlos, eh, al final el 15% del PBI es turismo. Imagínense un año sin turismo y dos que van a ser, cómo deja a la economía, ¿no? O sea, muy débil, con una caída del PIB muy fuerte, con lo cual ya está generando, como decía Carlos, mucha oportunidad en el sector turismo, o sea, en todo lo que es hotelería, retail, que retail creemos que en lo que son high streets, que la gente viene a Europa a caminar, a pasear, y creemos que ese tipo de locales en las principales avenidas van a seguir existiendo y funcionando, con lo cual creemos que ahí va a haber una oportunidad en activos que hoy estaban rindiendo prácticamente 2% anual antes de la pandemia, 2-3%, y creemos que ahí va a haber mucha oportunidad, al igual que en oficinas, ¿no? Y en residencial prime, que como decía Carlos también, estaba muy, muy sobrecalentado.